Vivir con nosotros se llamaba Leandro Yoko for one school year. por un año lectivo. And being good hosts, we tried to make him feel comfortable. Y siendo buenos anfitriones tratamos de darle la bienvenida como se debe. So we got rid of all the spices. Así que nos deshicimos de todas las especerías We got the grill ready for asado. y pusimos listo el asador para hacer un asado. Fortunately, dulce de leche had just started to come to America in the form of ice cream. Afortunadamente, el dulce de leche empezó a llegar a Estados Unidos en forma de helado. And we worked on saying pollo instead of pollo. Y decíamos pollo en vez de pollo. But as you can see, I don't speak Spanish. Pero como pueden ver, no hablo español. And so one of the few things I knew was mi casa es su casa. Y una de las pocas cosas que supe es decir mi casa es su casa. Very big mistake. Un gran error. Never tell an Argentine this. Nunca le digas eso a un argentino. 5 years later, he left our home. 5 años después, él salió de nuestra casa. His nickname is Zurda. Su apodo es zurda. And he got a full athletic scholarship to the University of Nevada at Las Vegas. Y ganó una beca completa en la Universidad de Las Vegas, Nevada. And we had the pleasure of going to Rosario for his wedding. Y tuvimos el gusto de ir a Rosario por su boda. All right, so a little background on what Pedro Páez was talking about. Un poquito de antecedentes sobre lo que hablaba Pedro Páez In the original introduction. en la introducción original. He noted that the name HSBC Dijo que el nombre HSBC came originally from Hong Kong and Shanghai. venía originalmente de Hong Kong y Shanghai, de la corporación banquera. And that's actually relevant to what I'm going to be talking about today. Esto tiene cierta importancia con lo que les voy a decir hoy día. Because it's also relevant how there came to be a Hong Kong that was a British dependency. Porque es interesante ver cómo estaban en Hong Kong, que era dependiente del Reino Unido. We're used to, when we discussed antitrust, to the fact that it represents in many countries a form of white-collar crime. Nosotros decimos que todo este tipo de delitos es un tipo de delitos de cuello blanco. So a cartel in the United States is a criminal conspiracy, and we can put the individuals in prison De tal forma for forming a cartel. que un cartel en Estados Unidos es una forma de delito de tal forma que podríamos llegar a poner en prisión a las personas que forman un cartel. So people who teach antitrust, as I do, are used to that aspect of white-collar crime. Entonces la gente que enseña ese tipo de antitrust está muy familiarizada con este tipo de delitos de cuello blanco. But my talk today is about other forms of white-collar crime that we don't usually think of as having anything to do with antitrust. Pero nosotros en esta ocasión vamos a hablar de otro tipo de delitos de cuello blanco que no tienen necesariamente que ver con los delitos de antitrust. And money laundering is one of those things that typically you would never think of it being an antitrust issue. Y el lavado de activos muchas veces es uno de esos aspectos que uno pensaría que es un tema de antitrust. But I'm going to argue that it is a form of market distortion in the modern era. Pero diría que es una distorsión de mercado en la era moderna. And I'm going to refer to a little bit of the history to show a broader example of how things that seem not to have anything to do with antitrust can affect antitrust. Y voy a dar algunos ejemplos históricos de lo que parecería que no afecta al antitrust, pero sí afecta a los aspectos de antitrust. So if you look in Wikipedia, which I don't recommend, Pero si ustedes ven en Wikipedia, lo cual no recomiendo, and you look under Pablo Escobar, y ven Pablo Escobar, you see vicious drug lord. verán un temible narcotraficante. If you look under William Jardine, Si ven William Jardine, you see parentheses merchant, close parentheses. dirán que es un comerciante, entre paréntesis. But William Jardine is the reason that Hong Kong became British for 100 years. Pero William Jardine es la razón por la cual Hong Kong se volvió colonia británica por más de 100 años. He was a physician originally, Era un físico originalmente, but he became rich and he became a partner in what became the leading trading firm in Hong Kong by being an opium merchant. pero él se volvió rico al ser un comerciante y socio de una firma que traficaba opio en Hong Kong.
And as a physician, he knew exactly what he was doing to the Chinese people. Y como un físico médico sabía qué es lo que causaba a la gente china el opio. So eventually, the Chinese had made it illegal to import opium, Y nos hicieron que sea ilegal importar opio. and they seized 20,000 crates of British opium that was being brought in illegally to China and burned those crates. Y ellos incautaron 20.000 contenedores de opio y los quemaron. Jardine claimed this was a violation of free trade, Jardine dijo que esto era una violación al libre comercio and he plotted a war. y inició una guerra. Right? This is a merchant who decides he's going to have the United Kingdom go to war with China. Esta es un comerciante que decide que el Reino Unido tiene que irse a la guerra con China. He sends his partner back to the United Kingdom from where they're based in China. Envía a su socio al Reino Unido, de donde estaba antes, porque estaba antes en China. As drug smugglers, they know all the river system very well. Como traficantes de drogas conocían muy bien el sistema fluvial. So he doesn't just say you should go to war with China. He says this is how to do it. This is the river that you should advance on. Here's the fort you should destroy first. Y les dicen, no solamente tienen que irse a la guerra con China, sino que les dice cómo hacerlo. Tienen que tomar este río y destruir primero esta ciudad. And then after you beat the Chinese and reestablish the opium trade, you should also demand Hong Kong. Y después de ganarles a los chinos y restablecer el tráfico de opio, también deberían demandar Hong Kong. And the British follow Jardine and Matheson's plan to the letter, and that's how they end up owning Hong Kong for 100 years. Y el Reino Unido siguió el consejo de Jardine al pie de la letra y así es como ganaron Hong Kong por 100 años. And of course, this whole trading venture would be, in modern terms, a massive violation of the antitrust laws if such things existed back then. Y ahora eso sería una masiva, una tremenda violación de las leyes de antitrust, si es que esto hubiera existido antes. But of course, in that era, the United Kingdom largely ran its empire through cartels. Pero antes el Reino Unido manejaba su economía mediante carteles. Which is why pretty much everywhere in the British Commonwealth you see, even today, massive cartel structures. Por eso es que incluso en el Commonwealth británico actual ven estructuras de cartel bastante grandes. And which is why in most of the Commonwealth it is still not a crime to form a cartel. Y por eso en muchas partes del Commonwealth británico no es un crimen tener un cartel. It's a civil wrong, but not a criminal offense. Es un problema civil, pero no es penal. We'll come to the modern era. So once Hong Kong is created, and then Shanghai is basically a new city created by Europeans as well. Ahora en la nueva era, cuando está creado Hong Kong y Shanghai, es una ciudad creada por europeos. The British dominate the banking system entirely, and the domination is so great that HSBC becomes the largest bank in the entire United Kingdom. Los británicos ahora son los que dominan el sistema financiero y por eso es que HBC llegó a ser tan grande y dominan el sistema financiero de todo el Reino Unido. And United Kingdom, of course, is the second largest financial center in the world, and in some things, the largest. Y el Reino Unido es el segundo sistema financiero más grande del mundo y en algunos aspectos te podría decir incluso el más grande. Similarly, Standard Chartered, another massive United Kingdom bank, También Standard functions Chartered primarily in Asia and in the Arab world. también es un gran banco que Standard Chartered que funciona en Asia. And these banks become so large because they not only have the money center in the city of London, but also these huge developing areas. Y ellos se han vuelto tan grandes porque no solamente tienen su centro de dinero en Londres, sino en muchos otros lugares del mundo. We are used in banking, which is the field I know best.
Normalmente en banca, que es uh, el área que conozco, to dealing with very, very large entities with lots of market power. tratamos con entidades gigantescas con mucho poder de mercado. In the United Kingdom context, 5 banks have over 80% of the deposits in the entire nation. En el Reino Unido, en cambio, 5 bancos son los que controlan el 80% de depósitos de toda la nación. And if we counted financial derivatives, which are largely off the books, that figure would be 99.9%. Derivados financieros que generalmente no están en la contabilidad, ese número sería de alrededor del 99%. So these become too big to fail banks. Entonces se vuelven bancos que son demasiado grandes para que puedan fracasar. And that means they have an enormous competitive advantage that doesn't exist in other monopoly areas. Eso quiere decir que tienen una ventaja competitiva enorme que no existe en otras áreas. It means they can borrow money much more cheaply. Pueden tomar prestado dinero mucho más fácil y más barato que la competencia. Right, so that's an implicit governmental subsidy that is measured collectively for banks in the trillions of dollars. Este es un subsidio, una forma de subsidio del gobierno, se podría decir, que en forma general llega a ser de trillones de dólares. Very conservative economists in the United States say that when one of these largest 10 banks compete not with a small bank, but with a number 15 bank, Dicen los estudiosos en Estados Unidos que si uno de estos grandes bancos, de los 10 primeros más bancos, compite con algún otro banco, y no un banco pequeño, sino uno que tal vez esté en el puesto 15, it's like bringing a gun to a knife fight. es como llevar una pistola a una pelea de cuchillos, de navajas. In other words, this very conservative position is there is no effective competition Básicamente no existe competencia efectiva in finance, en finanzas and there is no real market. y no hay in mercado real finance. en finanzas. All right, so that's bad enough, but we at least conventionally study that. Esto es bastante malo, pero al menos convencionalmente lo estudiamos. But they can do, these huge banks can do something worse than borrow money cheaply. Pero esos enormes bancos pueden hacer algo más que solamente tomar prestado el dinero de forma barata. What happens when they become not only too big to fail, but too big to jail? ¿Qué pasa cuando no solamente son demasiado grandes como para que fallen, sino demasiado grandes como para que vayan a prisión? What does their profit center become in those circumstances? En este caso, ¿cuál sería el centro de sus utilidades, de su rentabilidad? And here we have excellent evidence from hearings that have been conducted by Parliament in the United Kingdom. Y aquí tenemos muy buena evidencia de audiencias que han sido realizadas en el Parlamento del Reino Unido. So let's start counting the fraud mechanisms that they use. Empecemos a contar los mecanismos de fraude que utilizan. The first one, the biggest in the world history, El primero, el más grande en la historia del mundo, is what they advertised as the most important number in the world. que lo promocionan como el número más grande en el mundo, más importante en el mundo. This is the London Interbank Offering Rate. Es el London Interbank Offering Rate. And $600 trillion Y 600 trillones de dólares in assets are priced off of that London Interbank Offering Rate, which I'm going to call LIBOR from now on. Y esta cantidad de 600 trillones de dólares son la cantidad de activos que circulan, que se aprecian en el LIBOR. And we now know that that LIBOR rate was fixed artificially for over a decade. Y ahora sabemos que la LIBOR fue fijada o manipulada de forma deliberada por algún tiempo. And we actually have tape recordings and instant messages of how they fixed the rates. Y ahora tenemos grabaciones
y mensajes de comunicación de cómo se fijaron las tasas. And guess what these very fancy bankers sound like when they're fixing these rates? Y vean cómo suenan estos banqueros muy, muy de terno y corbata, cómo suenan cuando se fijan las tasas, Like any other crook in the world. como cualquier otro criminal en el mundo. It's absolutely amazing and depressing. Es impresionante y muy decepcionante. I used to say that that was the largest cartel in world history by 3 orders of magnitude. Yo decía que este es el cartel más grande en la historia del mundo en 3 órdenes de magnitud. But I can't say that anymore because they developed yet another cartel. Pero no puedo decir esto ya porque han desarrollado otro cartel más grande. And that cartel is, depending on how you count it, nearly as big or slightly bigger. Y este, dependiendo de cómo ustedes lo cuenten, es casi tan grande o un poquito más grande. And that's the fixing of foreign exchange rates. Y esta es cómo se fijan las tasas de cambio internacional. So the first one, LIBOR, affected hundreds of millions of people all over the world. Basically, anyone who got a home loan and anyone who has a pension. Esta tasa LIBOR afectaba a cientos de millones de personas, cualquier persona que tenga una hipoteca o cualquier otra persona que tenga algún crédito comercial. And foreign exchange also affects hundreds of millions, maybe easily a billion people because we change money all the time. Y en cambio, todo lo que es el cambio de divisas afecta a más de cientos de millones de personas, tal vez 1 billón de personas, porque todos cambiamos monedas todo el tiempo. Now notice that these frauds took what was the absolute specialty, Vean que estos fraudes fueron de absoluta especialidad. the things that the British banks were supposedly proudest of, Y se supone que eran aquellas cosas de las cuales los bancos británicos estaban orgullosos and they were quite willing to destroy the reputation. y estaban muy dispuestos de destruir su reputación. Neoclassical economics says that will never happen. Reputation will protect us from all abuses of this kind. En la economía neoclásica decimos que la reputación nos va a proteger de todo tipo de abusos de este tipo. All right, so there we have those 2 huge frauds, but we also have an insurance fraud, actually 2 different kinds in the United Kingdom. Aquí tenemos 2 enormes tipos de fraude, pero tenemos uno más en el tema de seguros, más bien dos en el mercado del Reino Unido. If you came into a United Kingdom bank, Si entran a un banco del Reino Unido, and this happened for at least 20 years, y esto ha pasado por al menos 20 años, and you got a home loan, y consigues una hipoteca, they would frequently automatically add an insurance product. automáticamente, de forma muy frecuente, te van a poner también un producto de un seguro en paralelo. And they would phrase this, if you learned about it and asked, as something to protect you. Y esto dirán que es algo para protegerles a ustedes. So if you didn't pay your loan because you had lost your job, this insurance would pay part of your lost salary. Entonces, la idea es que si es que no pueden pagar la hipoteca debido a que pierden su trabajo, este seguro pagará una parte de la capital de la hipoteca. This is a variant on a kind of insurance that I was taught in my first year of university. Never, ever, ever buy this product and never let anyone you love buy this product. Esto es algo que aprendí en mi primer año de universidad, que nunca debo comprar este tipo de productos, y nunca deje que nadie que ame compre ese tipo de productos. And at my age, that means we've known for 45 years at least. Y en mi edad significa que lo hemos conocido por al menos 45 años. What they discovered in the United Kingdom is that this product had an 80% markup. Lo que descubrieron en el Reino Unido es que este producto tiene un sobreprecio o un precio adicional al costo del 80%. Indeed, the profits on this insurance, which you often didn't know you even were receiving,
represented virtually all the profits of the United Kingdom banks. Lo que 15 years. básicamente por 15 años ha pasado esto, dice que las utilidades de este producto representan el total de utilidades de todo el sistema del Reino Unido. And they created financial incentives to make sure that when you went into the bank, the people would sell you this terrible product. Y crearon incentivos de tal forma que cuando uno entra al banco la gente les venda este producto terrible. And if the financial incentives didn't work, they would put a cabbage on your desk. Y si es que estos incentivos no funcionaban, ellos pondrían un cabbage, Like a cabbage. pondrían una col en tu escritorio. In the United Kingdom, to be a cabbage head is to be a stupid person. En el Reino Unido, tener la cabeza de col significa que es una persona estúpida. And the idea was to shame you in front of all of your peer employees. Y la idea era que se sienta uno mal frente a todos sus compañeros de trabajo. So that you would rip off your customers the way they were doing. De tal forma así engañaban a los clientes de la forma en que lo hacían. So the British banks are estimated, when it's all done, that they're going to have to pay 30 billion pounds. Los británicos estiman que van a tener que pagar 30 million o Billion. 30 billones de libras por este ilícito. These cases are heard by an ombudsman, Este caso está en audiencia and the claimants are winning 80 to 90% of the cases against the most powerful banks. y ahora están ganando alrededor del 80% de los casos contra los bancos más grandes del país. Okay, so who are the great heroes of the neoclassical economic world? Entonces, ¿quiénes son los nuevos héroes de la economía neoclásica? There's one word, right? Una Who is the palabra. great hero? Especially of an Austrian economist. ¿Quién es el gran héroe? Especialmente es un economista austriaco, The entrepreneur, right? es el emprendedor, It's next to God. está cerca de Dios. Well, they also had a product for the entrepreneur. También tienen un producto para el emprendedor. They sold them a really complex covered swap. Le vendían un swap bastante complejo. Now, we don't train our graduate students to understand this kind of complex derivative. No les enseñamos a nuestros estudiantes a entender un derivado tan complejo. And they sold it to your dad who had a two-person business. Y le vendían eso a su padre, por ejemplo, que tenía un negocio de 2 personas. So the banks are losing all those cases as well. Y los bancos también están perdiendo todos esos casos también. Okay, so routinely, De forma rutinaria, if you were a customer, si son un cliente, your bank ripped you off. su banco les estafa. Period. Punto. Virtually every customer. Habitualmente a casi todos los clientes. Just an incredible system. Es un sistema increíble. And even conservatives now in the United Kingdom Incluso los conservadores en el Reino Unido refer to the corrupt culture of banking. se refieren a la cultura corrupta de la banca. And that brings me to money laundering, which is the real subject of my talk. Y esto me vuelve a traer al lavado de activos, lo cual es el verdadero tema de este día. What other advantages could you get if you were so large that no one would prosecute you, even if you got caught red-handed committing felonies? ¿Qué otras cosas podrían pasar si es que eres tan grande que nadie puede enjuiciarte, incluso si te cogen con las manos en la masa? Well, the answer that 3 of the largest banks in the world came to was money laundering. Bueno, y la respuesta que los 3 bancos más grandes del mundo dijeron, money laundering, lavado de dinero. So HSBC, the bank I started with, Por ejemplo, HSBC, el banco con el que inicié, Standard Chartered, which I also explained, Standard Chartered, que también les expliqué, but then BNP Paribas, pero también BNP Paribas, which is the largest French bank. que es el banco francés más grande. And what all 3 of these had in common Y los que estos 3 tienen en común was what, as far as we know, are the largest money laundering schemes in world history.
es que tienen los tres esquemas de lavado de dinero más grandes en la historia del mundo. HSBC is most famous for money laundering for the Sinaloa cartel in Mexico. HSBC es famoso por el lavado de dinero del cartel de Sinaloa en México, One of the most violent in the world. uno de los más violentos en el mundo. And the money launderers used the cash windows so often that they actually created trays, massive trays that fit the windows exactly, so they could push through hundreds of thousands of dollars in a single tray. Y es tan importante para ellos esto que es en ventanilla incluso, ellos se han inventado bandejas que son mucho más grandes para poder empujar de un lado al otro del mostrador cientos de miles de dólares en una sola vez. So eventually they're caught because of whistleblowers. Eventualmente se les va a coger debido a los soplones. The United States Attorney prosecuting the case in the United States never talks to the whistleblower. La fiscalía que lleva el caso en Estados Unidos nunca habló con los soplones, nunca habla con los soplones. And she says, I can't make a case to prosecute anyone. Y la persona dice, no puedo hacer un caso para enjuiciar a nadie. This is an estimated $1 billion of money laundering for the Sinaloa cartel alone. Y esto es solamente $1 billón y solamente del cartel de Sinaloa. In which they're pushing through money in trays of over $100,000. Y ahí empujan dinero en efectivo en la ventanilla en una bandeja especial y eso está pasando frente a todos. Everybody in the bank, including the guy pushing the broom, knew it was a massive money laundering scheme. Todo el mundo, incluyendo el tipo que manejaba la escoba en el banco, la limpieza, sabía que esto era un esquema de lavado de dinero. But there's another whistleblower at HSBC. Pero también hay otros soplones en HSBC. And he did the brilliant thing that we do in the modern world. Él hizo lo que hacemos ahora, brillante en el mundo moderno. He plugged one of these in Conectó uno de estos to the Swiss bank, al Swiss Bank, the subsidiary of HSBC. la subsidiaria de HSBC. And he brought away the names and addresses and account numbers Y sacó los nombres, direcciones y números de cuenta of over 30,000 people de más de 30,000 personas who were evading taxes. que estaban evadiendo impuestos. And many of them were heavily involved in money laundering. Y muchos de ellos estaban tremendamente involucrados en el lavado de dinero. And he gave copies of this Y le dio copias de esto to every major European government, a cada gran gobierno europeo, many of whom suppressed it. muchos de los cuales simplemente lo suprimieron, lo eliminaron. And this just became public Y acaba de again salir a la luz 4 nuevamente months ago, hace 4 meses, when it turned out that HSBC was helping many of the wealthiest people in the world evade taxes. cuando se dan cuenta que HSBC está ayudando a muchos de los más ricos del mundo a evadir impuestos, But the same bank would be laundering the money for pero el mismo banco estaría lavando dinero para drug cartels, cárteles de droga, genocidal regimes, regímenes genocidas, out and out warlords, personas que venden armas, people who were stealing what we call conflict minerals. las personas que roban, nosotros decimos minerales en conflicto. You name it, the worst frauds in the world, HSBC was caught doing again. Imagínense lo que sea, y todo eso se le encontró que estaba haciendo HSBC. But the U.S. attorney never talked to the whistleblower. Pero la Fiscalía de Estados Unidos nunca habló con los que hablaban And never got a copy of the files. con los soplones y nunca tuvo copia de los archivos. So she entered into a very weak settlement with HSBC Entonces llegaron a un acuerdo muy sutil con HSBC, where no one got prosecuted. donde nadie se le enjuició.
And guess who the President of the United States has nominated to be the next U.S. Attorney? I'm sorry, next Attorney General of the United States of America. Y adivinen quién, el siguiente presidente, el actual presidente de Estados Unidos está siendo nombrado como el siguiente fiscal general de Estados Unidos de América. That would be Loretta Lynch, the same person I've been describing. Sería Loretta Lynch, la persona que he descrito. Okay, so HSBC, on top of that, was also caught evading restrictions on transactions with Iran. HSBC también se le ha encontrado que ha tenido comercio en transacciones no lícitas con Irán. And I'll just do that at this point for time reasons very quickly. All three of the large banks I've talked about Los tres bancos grandes de los cuales he hablado failed to cooperate and frequently lied and destroyed documents fallaron en cooperar y muchas veces han destruido documentos when they were investigated. cuando se les estaba investigando. There is a famous obscenity directed at the United States Existe in all of this una directiva obscena en Estados Unidos by one of the senior Standard Chartered person. por uno de los ejecutivos más altos de Senior Charter Person. And all of this, in many cases, was to help fund Iran's development of nuclear fuel. Y en muchos de esos casos era para ayudar a Irán en el desarrollo de combustibles nucleares. Right. So I don't care what your personal view on Iran is. Think of what Obama and the Republicans' view of Iran is. No me interesa qué ustedes piensen sobre Irán, pero sí pensemos en qué es lo que Obama y los republicanos piensan de Irán. Right. So all of these places didn't just cheat, they actually had instruction manuals Ellos no hicieron trampa, en realidad tenían hasta manuales de instrucción where they trained hundreds of staff donde capacitan cientos de personas to strip information from the loan files para sacar información de los archivos de préstamos de créditos so that our computer algorithms wouldn't spot these violations. de tal forma que nuestros algoritmos de seguimiento no vayan a identificar estas violaciones. So this was, if from a lawyer's standpoint, these are the three most perfect cases ever to make you the most famous lawyer in America. Desde el punto de vista legal, estos son los tres casos más grandes para llegar a ser el abogado más famoso de Norteamérica. Also, you may have noticed that the Republicans hate President Obama with a passion. También pueden notar que los republicanos odian a Obama con pasión. Have you heard them complaining ¿Han escuchado que se quejen that he and Loretta Lynch have failed to prosecute de que él y Loretta Lynch hayan fallado en el enjuiciamiento these three large de banks? estos tres grandes bancos? And so we do have the point. They have become too big to prosecute, Aquí tenemos un punto, son demasiado grandes para enjuiciar and that creates a new type of market power that I don't believe is in the literature at all. y esto crea un nuevo poder de mercado que ni siquiera creo que existe en la literatura. The market power to commit all kinds of felonies El poder de mercado para comer cualquier tipo de crimen that pay really well Que- and give you a great competitive advantage que paga muy bien y les da una tremenda ventaja competitiva over your honest competitors. sobre sus competidores honestos. And that creates what we call in criminology and economics Y esto crea lo que llamamos en criminología y en economía a Gresham's dynamic. una dinámica And that means de when Greshams. you gain a competitive Esto significa advantage cuando uno gana una ventaja competitiva by cheating. haciendo trampa. And that means that market forces Eso significa que las fuerzas de mercado become incredibly perverse. se vuelven muy perversas. And the saying, and this comes from the Nobel laureate in economics, George Akerlof, Y esto viene de George Eccleston, un Nobel en economía, in his famous 1970 article on markets for lemons, y es su famoso artículo de 1970 de mercados de limones, is that bad ethics drives good ethics out of the market. que dice que las malas prácticas éticas llevan a las buenas prácticas éticas fuera del mercado. So that is, I think, our new challenge Y este creo que es nuestro nuevo reto for all of us who try to deal with market
manipulations, market power, antitrust issues. Para todos los que estamos hablando de poder de mercado y problemas de antitrust. Thank you very much. Muchas gracias.